Eh, Muy buenas noches, estimados participantes, y al ponente también le damos una cálida bienvenida desde nuevamente al curso de Derecho, Fiscalización y Regulación Ambiental, el cual se viene desarrollando gracias a las organizaciones Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental, BeLawyer y con el apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Mi nombre es Claudia Landa Ramos y actualmente soy integrante de la agrupación académica Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental, NIDA. Y el día de hoy tengo el placer de ser la moderadora de este curso. De parte de todo el equipo NIDA y de BeLawyer, agradecemos la participación de todos los presentes. Y nos permitimos brindar un agradecimiento especial a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, así como a los que nos acompañan en el transcurso de los cuatro módulos de los cuales compone este curso. Dando inicio al evento, tenemos como ponente al doctor Edgar Carazas, el cual nos va a brindar la ponencia del día de hoy. Le cedo el uso de la palabra. Gracias. Muy bien, muy buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar aquí en una condición de ponente, de poder compartir ¿no? Lo poco, lo mediano que uno ha podido aprender en el transcurso de la vida profesional y académica. Un agradecimiento al Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental de la Universidad Villarreal y también pues al Colegio de Huánuco, ¿no? Esta reunión nos convoca para poder hablar sobre los instrumentos de gestión ambiental desde un punto de vista legal, porque va a haber otra sesión donde se va a abarcar desde el punto de vista técnico. Tenemos una hora prácticamente para poder hablar. Intentaré poder cubrir todos los puntos que he pensado, pero por un tema de tiempo, pues solo abarcaremos algunos puntos en materia de la exposición. Bueno, quienes habla es socio del estudio BCSC, formado por quien habla Bedoya y Chirinos, abogados. Algunos de los temas que voy a tratar son los LMP, los ECA, los estudios de impacto ambiental, los diversos planes que existen como instrumento de gestión ambiental, pero también la participación ciudadana. En la práctica profesional, a veces cuando estamos muy inmersos en los temas de supervisión, en los temas de fiscalización ambiental, a veces olvidamos que somos abogados, ¿no? Aquellos que somos abogados, en el sentido que existen una serie de reglas, existen una serie de principios en cuanto a la interpretación que debe existir de la normatividad. Gustavo Zagrebelsky, en su libro Derecho Dúctil, señalaba que los grandes problemas que encierra o se encuentran en la sociedad no se solucionan, no se solucionan desde el derecho positivo, sino debemos analizar aquellos hechos que han merituado la existencia de normas jurídicas. Hablar del derecho ambiental es hablar de un plan nacional ambiental, es hablar de gestión ambiental, es hablar de las normas ambientales, como también los instrumentos de gestión ambiental. Los instrumentos de gestión ambiental, como su mismo nombre lo dice, son medios, son herramientas que nos van a permitir cumplir con la política ambiental, ya sea desde un punto de vista preventivo o ya sea desde un punto de vista precautorio, con la finalidad de mitigar los impactos ambientales producto de las actividades en el aprovechamiento de los recursos naturales
impactos o perturbaciones que se van a causar a los diversos componentes ambientales o los diversos eh, ecosistemas que existe en el área donde se va a realizar la actividad. Pero cabe preguntarnos, más allá de la definición de los instrumentos de gestión ambiental como herramientas para la aplicabilidad de la política ambiental, a la luz de los tratados internacionales, ¿cuál es el fundamento de la evaluación y la certificación ambiental? ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones ambientales? Esas preguntas las vamos a desarrollar para poder desarrollar algunos puntos de algunos instrumentos de gestión ambiental. OEFA, en uno de sus múltiples obras que saca, señala que la fuente de las obligaciones son la legislación ambiental, los IGA, los instrumentos de gestión ambiental, las disposiciones que emite la autoridad de fiscalización, ya sea OEFA o ya sea las EFAs, o también aquellos compromisos ambientales que han sido asumidos en los contratos de concesión. Hablar de medio ambiente, hablar de la protección de la naturaleza, de los ecosistemas, es hablar que las normas jurídicas creadas por el legislador respecto a la materia ambiental tienen que ser normas efectivas, tienen que ser normas eficientes, como decía Raúl Brañez, pionero en lo que es el derecho ambiental mexicano, decía que la evaluación del tema ambiental y la evaluación de las normas jurídicas tiene que hacerse a la luz de la eficiencia, más allá de la eficacia. Porque claro, nosotros podemos acatar las normas ambientales, podemos cumplir con los compromisos ambientales, con los LMP, con los ECA, realizar la participación ciudadana, cumplir con los monitoreos, cumplir con los planes, pero el impacto se da. Y el impacto causa un daño en los ecosistemas y sobre todo en la biodiversidad. Hablar de los instrumentos de gestión ambiental nos ayudan a prevenir este impacto negativo que se puede causar a los diversos ecosistemas que componen la naturaleza, que componen el planeta. ¿Y cuál es el fundamento del derecho ambiental? ¿En qué se sostiene el derecho ambiental? Si hacemos un repaso del fundamento del derecho ambiental, pues todo el planeta se origina a través de la unidad de vida, es decir, a través de la unión del óvulo, diversos seres vivos. Cada uno de estos seres vivos componen la biosfera. Cada una de estas especies cumple un rol en el planeta. En 1858, 1859, Russell y Darwin proponen esta teoría, la teoría de la adaptación, en el sentido que las especies se pueden adaptar siempre y cuando el territorio donde se van a desenvolver sea un territorio a través de las condiciones, recursos y interacciones. Esto es, considerando los factores bióticos y las relaciones entre las especies. Porque va a depender de los niveles de la perturbación propias de la actividad extractiva en el aprovechamiento de los recursos naturales, el tipo de instrumento que nosotros vamos a utilizar, ya sea un instrumento para un impacto significativo, un impacto moderado o un impacto leve o no significativo. Hablar de las condiciones, hablar de los recursos y hablar de las interacciones nos invita a hablar
de la línea base. Es decir, nos invita a hablar de la caracterización que se debe realizar del área que va a sufrir el impacto, del área donde se va a desarrollar el trabajo, donde se va a desarrollar la actividad. Esta caracterización implica la identificación de los factores bióticos y los factores bióticos, los seres vivos y el tipo de clima, el tipo de temperatura, el tipo de suelo donde se desarrollan. Pero además, si hablamos nosotros de sostenibilidad, hoy en día hablar de medio ambiente no solamente es hablar de la esfera ecológica, sino también es hablar de la esfera económica y principalmente de la esfera social. Entonces, en el Reglamento de Protección Ambiental, por ejemplo, de las actividades de explotación minera, hace hincapié que la línea base está circunscrita a la caracterización, no solamente de lo ecológico, sino también a la caracterización social, con la única finalidad de determinar la viabilidad del proyecto o la viabilidad de la actividad en materia de aprovechamiento de los recursos naturales. Identificar el área implica identificar el núcleo del impacto y también identificar otras instalaciones o el área de influencia indirecta. Sabemos también que los instrumentos de gestión ambiental, como fuente de una obligación, va a estar inmerso tanto para el proponente del proyecto, quien elaborará a través de las consultoras el instrumento de gestión ambiental, pero también a través de los ciudadanos, quienes tendrán el derecho de participar en la gestión para poder brindar sus opiniones, sus observaciones, ¿no? A través de la participación ciudadana y la intervención del Estado a través de SENACE, que se va a encargar de evaluar y posteriormente poder certificar. Dentro de las autoridades que intervienen en la evaluación y supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental, los SIGAS, tenemos nosotros a SENACE, que se va a encargar de clasificar los proyectos de exploración y poder identificar también el tipo de nivel de impacto que va a poder ocasionarse en el desarrollo de este proyecto. Por otro lado, EFA aparece para supervisar y fiscalizar si es que se está cumpliendo o no con aquellos compromisos que se contienen en los instrumentos de gestión ambiental. Hablar de la evaluación del impacto ambiental no es lo mismo que hablar de la certificación ambiental. La evaluación del impacto ambiental es un proceso participativo de carácter técnico-administrativo que tiene por finalidad principalmente mitigar, restaurar y compensar, en caso sea necesario, de los posibles impactos negativos que pudiera ocasionar la actividad de aprovechamiento de los recursos naturales. Una vez evaluado y la autoridad competente determina que el instrumento de impacto ambiental o el instrumento de gestión ambiental, llámese el EIA, por ejemplo, ha realizado una correcta caracterización aplicando el principio de indivisibilidad. Ha habido un análisis de todos los componentes de manera conjunta, no invisibilizando. La autoridad tendrá que emitir una resolución aprobando el instrumento de gestión ambiental, lo que va a permitir la viabilidad del proyecto y posteriormente el inicio de operaciones. Sabemos que no se puede iniciar operaciones si es que no se cuenta con la certificación ambiental, si es que no se cuenta con la aprobación del estudio de impacto ambiental del instrumento de gestión ambiental que va a contener la caracterización del área respecto a los factores bióticos, abióticos y la variable social, económica y también ecológica, ¿no? Acá tenemos las diversas categorías del impacto, ¿no? Y cada impacto va a tener su propio instrumento, ¿no? Como leía detallado,
el MEIA o EIA semidetallado, por ejemplo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante respecto a su conceptualización. Hablar de instrumento de gestión ambiental, hoy en día se habla de diversas propuestas para la mejora de estos instrumentos de gestión ambiental. Por ejemplo, hoy en día se critica mucho la existencia de las ITS, que si bien es cierto, acortan tiempos, acortan plazos y hace más dinámica la actividad a diferencia de un MEIA o la modificación del estudio de impacto ambiental, pues se presta a mucha suspicacia de hacer abuso del derecho utilizando estos informes técnicos sustentatorios que en buena cuenta, ante la sumatoria de todos los informes que se pudiera realizar, pues esto podría convertirse no en un impacto leve, sino un impacto moderado o tal vez un impacto significativo. Otra de las mejoras propuestas es que se debe aprobar la clasificación de los estudios ambientales en el marco del sistema de estudio de impacto ambiental, cuya transferencia de funciones debería ser exclusivamente el SENACE, como ya se ha proyectado. El de evaluar y aprobar la certificación ambiental, debe haber una coordinación entre todas las entidades y también un uso compartido en la supervisión de la elaboración de la línea base. Creo que esto es súper importante, porque una de las prácticas recurrentes de las consultoras, en contubernio muchas veces con las empresas extractivas de minerales, es la invisibilización, es decir, que se invisibiliza una serie de componentes con el único afán de que no sean observadas y que estos instrumentos se puedan aprobar. También el registro de consultoras ambientales y el registro administrativo de certificaciones ambientales, también debe haber una administración de carácter nacional. Hablar de los límites máximos permisibles es hablar como uno de los instrumentos principales, como también es el estándar de calidad ambiental, los ECA. Hablar de calidad ambiental es hablar no solamente de cantidad y calidad en cuanto a las emisiones de los efluentes domésticos e industriales. La idea o el fundamento principal de los límites máximos permisivos es no afectar el cuerpo receptor, porque este cuerpo receptor ya va a tener un parámetro de estándar de calidad ambiental, es decir, que sea apta para el consumo humano. En algunas ocasiones hay algunos componentes o algunos, vamos a poner, insumos químicos que tal vez no tengan, ¿no?, un parámetro establecido, no hay un estándar de calidad ambiental establecido en el país. En ese caso, según la Ley General de Ambiental, pues se tiene que recurrir a otras instituciones de derecho público como la Organización Mundial de la Salud, por una sencilla razón: el derecho ambiental o la protección ambiental no es un tema nacional, es un asunto que atañe a nivel internacional, ¿no? Porque la naturaleza es una, el planeta es uno, y solamente tenemos un planeta y solamente tenemos uno. Por eso en Estocolmo se decía que todos los países deben cooperar en la protección ambiental. En cuanto a los estándares de calidad ambiental, según el artículo 63 de la Ley General del Ambiente, la define como la medida de la concentración o del grado de elementos de sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos en los componentes ambientales, como el aire, el agua, el suelo, en su condición de cuerpo receptor. El ECA es un referente obligatorio en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. En ese sentido, si uno habla de los límites máximos permisivos, los límites máximos permisibles tendrán en consideración los estándares de calidad ambiental, ¿correcto? Con la condición de que no se afecte el cuerpo receptor y que estos efluentes o estas emisiones
no sobrepasen los parámetros propios de los límites máximos permisibles. Luego tenemos el estudio de impacto ambiental. Si hablamos nosotros del estudio de impacto ambiental, los más simbólicos o los más ejemplarizadores son aquellos referidos a las actividades mineras, ya sea por la actividad de exploración o ya sea por la actividad de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, donde cada actividad va a tener su propia peculiaridad. Aquí quiero plantear una problemática que tiene que ver entre derecho minero y derecho ambiental. La Ley General de Minería dice que el Estado es el único quien tiene este poder de decirnos qué cosa es una actividad. La Ley General de Minería se interpreta a la luz del principio de legalidad y el principio de tipicidad conforme al procedimiento administrativo. Cuando uno habla de las actividades mineras y habla de los estudios de impacto ambiental, de los instrumentos de gestión ambiental, pues uno está obligado a hacer referencia que lo que busca el derecho ambiental es esta interacción del hombre con la naturaleza, pero disminuyendo o mitigando los impactos que se pudiera ocasionar producto de esta actividad. La actividad de exploración, según la Ley General de Minería, dice que consiste en determinar las dimensiones de la mina, del yacimiento. Esa es la exploración. En cambio, cuando se habla de la explotación, literalmente dice que la explotación es la extracción de los minerales. Tanto la exploración como la explotación va a contar con un estudio de impacto ambiental, va a contar con un IGA, porque estas actividades van a causar un impacto, ¿no? Van a causar un impacto negativo en el ambiente, en la naturaleza. Pero si usted analiza lo que es la exploración por un lado y lo que es la explotación por otro lado, yo me preguntaría, y les pregunto a ustedes para poder de repente conversar este punto de este instrumento del estudio de impacto ambiental, ¿qué actividad se encuentra entre la exploración minera y la explotación minera? Porque si nos dicen que la exploración minera está circunscrita en determinar la dimensión del yacimiento y la explotación se circunscribe solamente a la extracción, yo me pregunto qué actividades tenemos o qué actividad se encuentra entre la exploración y la explotación. Muchos podrán decir, no, lo que pasa es que las excavaciones, las perforaciones, las explosiones forman parte del estudio de impacto ambiental de la actividad de explotación. Pero si nosotros hablamos de derecho administrativo y hablamos de legalidad y hablamos de tipicidad, no sería así. Hay una actividad que está por ahí, que está entre la actividad de la exploración y también la explotación. No sé si alguien quisiera tal vez intervenir, ¿no? Para poder conversar un poco sobre este tema. Porque sabemos que el estudio de impacto ambiental o los SIGAS o los instrumentos de gestión ambiental, pues se basan sobre la caracterización, se basan sobre el proyecto, sobre lo que se va a realizar en el área determinada. Bueno, esa es una pregunta que les dejo, ¿no? ¿Cuál es la actividad? ¿Debería considerarse, hay una actividad entre estas dos? ¿Debería considerarse? Yo creo que sí, porque creo que es una de las actividades de mayor impacto, donde están pues
las explosiones y todo lo demás, y debería ser considerada una actividad para que se exija también un estudio de impacto ambiental. El reglamento de protección de referencia al estudio de impacto ambiental se modifica y se emite el decreto supremo la 042 del año 2017 y el reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de explotación y demás también se modifica con el decreto supremo la 040 del 2014. En la primera, lo que se busca es incrementar el conocimiento geológico y la existencia de yacimientos para fines comerciales posteriores, ¿no? Y la segunda, en este reglamento de modificación, lo que se busca es que la actividad de explotación se pueda prevenir, se pueda minimizar, mitigar y controlar los riesgos que podría ocasionar la actividad de exploración, beneficio, labor, transporte y también almacenamiento. En el reglamento de protección ambiental de la actividad de exploración, a la luz de esta reforma, se va a hacer una distinción entre el área de estudio de actuación y también el área efectiva. El área de estudio de actuación es el área donde se van a realizar los estudios para determinar las dimensiones del yacimiento, ¿no? Porque sabemos pues que si las dimensiones no son considerables, pues no va a haber proyecto de explotación. Y el área efectiva tiene que ver con el espacio geográfico ocupado por los componentes mineros, como por ejemplo el área donde se realiza la actividad minera, por ejemplo el reconocimiento de los yacimientos mineros, o también puede ser el área de uso minero, donde se desarrollan la relación directa con el derecho otorgado de la exploración, como los campamentos, las plantas pilotos y los accesos. Entonces, el estudio de impacto ambiental en el reglamento de protección ambiental para la actividad de exploración añade dos tipos de área, el área de estudio de actuación y el área efectiva donde se va a realizar. Además, el área de influencia directa y el área de influencia directa. El área de influencia directa comprende el área de emplazamiento del proyecto o la unidad minera, es decir, la suma de todos los espacios ocupados por los componentes principales de la actividad y de las áreas impactadas directamente durante el ciclo de vida de la actividad minera. Y el área de influencia indirecta va a comprometer aquellos espacios donde la influencia va a ser indirecta. ¿En qué sentido? Van a haber una serie de componentes ambientales, pero que no van a recibir un impacto mayor que el área de influencia indirecta. Cuando hablamos del estudio de impacto ambiental detallado, es detallado porque se va a caracterizar todo el área dado en concesión. El estudio de impacto ambiental detallado es un estudio que se va a realizar para la actividad de explotación, la actividad de beneficio, labor general, transporte, almacenamiento minero y concentrados y otras actividades conexas que tiene por finalidad evaluar los impactos ambientales negativos significativos. En el estudio de impacto ambiental detallado se va a realizar, como en todos los instrumentos, una caracterización. Pero primero se va a tener que realizar una caracterización de las actividades mineras. Esto es, determinar el nivel de impacto que va a causar esta actividad. Significativo, moderado, leve o con indivisibilidad. ¿Qué significa este principio de indivisibilidad? La naturaleza es una.
La naturaleza está compuesta por diversas especies, está compuesta por diversos ecosistemas, donde cada especie cumple un rol en el planeta. Usted no puede evaluar un componente de manera aislada de otros componentes. Todos los componentes se interrelacionan. Todos los seres vivos se interrelacionan. Por eso, el estudio de impacto ambiental como un instrumento de gestión ambiental tiene que tener en cuenta una correcta caracterización considerando el principio de indivisibilidad. ¿Correcto? Y en el estudio de impacto ambiental en la actividad minera, pues también se van a considerar los componentes mineros principales y los componentes mineros auxiliares. Los principales son aquellos que están relacionados con la extracción, ¿no? Y los auxiliares, pues están relacionados con aquellos equipos que se van a requerir. El estudio de impacto ambiental tiene que tomar en consideración los términos de referencia comunes que va a ser aprobado por el MINEN, pero que va a tener una opinión, tiene que tener una opinión favorable previa por el Ministerio del Ambiente. ¿En qué casos para elaborar un estudio de impacto ambiental se requieren términos de referencia? En los casos donde existan áreas naturales protegidas, donde va a intervenir CERNAM. En los lugares donde exista aguas termales medicinales, en los casos donde intervienen o existen reservas indígenas, o en los casos declarados como zonas de emergencia ambiental, o también en los lugares donde existe patrimonio arqueológico, ¿no? Sabemos pues que al elaborar un estudio de impacto ambiental siempre se va a solicitar opinión de algunas autoridades como el ANA, CERNAM, Ministerio de Cultura, etc. ¿Qué se debe tomar en cuenta en la elaboración del estudio de impacto ambiental? En la elaboración del estudio de impacto ambiental, primero, se tiene que considerar el levantamiento de la información de campo. Es decir, que el estudio de impacto ambiental debe tener una correcta caracterización, alejados de la invisibilidad. Elaborar una correcta línea base. Eso es lo que se debe considerar en el estudio de impacto ambiental semidetallado o también el EIA detallado. Además, al elaborar el estudio de impacto ambiental, se debe considerar los mecanismos de participación ciudadana como otro instrumento de gestión ambiental. Pero cuando uno habla de la participación ciudadana como un instrumento, uno tiene que considerar que la participación ciudadana tiene que ser eficiente. Es decir, debe participar dando sus opiniones, dándole oportunidad, pero no puede haber una correcta participación si no se considera dos principios adicionales según la Ley General del Ambiente. No puede haber participación ciudadana si es que no existe una adecuada acceso a la información pública. Esto es que el ciudadano debe tener información pública, en este caso el instrumento, el proyecto, para poder dar su opinión, su observación o sugerencia. Otro principio es la gobernanza. Este principio también está estrechamente relacionado con la participación ciudadana. Es decir, existen tres principios tripartitos como la participación ciudadana, como el acceso a la información pública y la gobernanza. Esto es que no hablamos de gobernabilidad, hablamos de que el propio Estado baja al llano y es uno más, donde de manera conjunta con el proponente y la comunidad y el ciudadano
puedan llegar a solución. Asimismo, el estudio de impacto ambiental tiene que ser elaborado por una consultora registrada, debidamente identificada, debidamente registrada. La autoridad competente podrá, consultar, podrá reunirse, podrá coordinar con estas consultoras con la única finalidad de que la línea base, con la única finalidad que la caracterización deba ser realizada de manera eficiente. ¿Por qué debe ser realizada de manera eficiente? Porque solo en la medida que exista una correcta caracterización, se podrán aplicar los otros planes o los otros instrumentos de gestión ambiental, como los diversos planes, los diversos monitoreos, los diversos instrumentos de gestión ambiental de naturaleza precautoria y de naturaleza preventiva. La autoridad ambiental competente en la elaboración de LEIA podrá coordinar, podrá convocar a reuniones al titular minero, a la consultora contratada, con la única finalidad de que la información proporcionada en la línea base sea una información que obedezca a la realidad. ¿Correcto? Es por eso que el estudio de impacto ambiental debe ser elaborado por una consultora reconocida, registrada. Cuando se realiza el estudio de impacto ambiental, se hacen estudios, se hacen investigaciones. Estos estudios, estas investigaciones, esta información técnica para arribar al estudio de impacto ambiental debe ser también incluida dentro del estudio de impacto ambiental. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucede o quiénes son responsables cuando los hechos descritos o los componentes consignados en cuanto a cantidad y calidad no son reales, son falsos, obedecen otros intereses? En este caso, se dice que el estudio de impacto ambiental tiene la calidad de declaración jurada. Por eso, todos los que intervienen en la elaboración del estudio de impacto ambiental podrían estar expuestos a la comisión de un delito. El representante legal del titular minero incurriría en responsabilidad. El representante legal de la consultora también incurriría en responsabilidad. Los profesionales designados, el biólogo, el geólogo, el abogado, etcétera, que intervienen en la elaboración del estudio de impacto ambiental, también incurrirían en responsabilidad. En otras palabras, todos aquellos profesionales que intervinieron en un estudio de impacto ambiental donde se consignaron hechos o se invisibilizaron los componentes, serán responsables. ¿Esto dónde se evidencia? Cuando ocurre el impacto negativo significativo o moderado. ¿Por qué? Porque los planes o aquellos compromisos ambientales asumidos en el estudio de impacto ambiental, en el instrumento de estudio ambiental, no se van a poder aplicar, no se van a poder ejecutar. En ese sentido, el estudio de impacto ambiental es de carácter público, de información e información confidencial, ¿correcto? Es en idioma castellano y para efectos de la participación en los lugares donde hay lengua predominante como el quechua, el aymara, pues estos estudios deben ser proporcionados en ese sentido. También tenemos, así como hemos hablado del estudio de impacto ambiental detallado, se llama detallado porque se tiene que caracterizar todo el área, hacer un inventario total de todo el área, de los factores bióticos, abióticos y las variables de sostenibilidad. El estudio de impacto ambiental semidetallado
Aquí lo que se va a buscar es modificar, es semidetallado. Ahí se van a evaluar proyectos de exploración respecto de los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos moderados, a diferencia de los impactos ambientales significativos que es propio del estudio de impacto ambiental. El EIA semidetallado debe también, al igual que el estudio de impacto ambiental, consignar los términos de referencias aprobados por el MINEN con la opinión del Ministerio del Ambiente. Este instrumento se presenta, el titular va a presentarlo a través de la plataforma informática como una solicitud. Van a tener los datos generales del titular, el dato del representante legal, la persona responsable en la gestión ambiental del proyecto, la persona responsable en la gestión social del proyecto, los datos generales del proyecto y los datos del instrumento de gestión ambiental y el cargo del estudio presentado en las siguientes instancias. ¿Correcto? Este estudio de impacto ambiental va a estar digitalizado, ¿no? Y de esa manera va a estar registrado en la plataforma informática de la autoridad competente. También tenemos el día, la declaración del impacto ambiental. En este instrumento que tiene que ver ya no con impactos moderados, ni tampoco con impactos significativos, aquí hablamos de impactos ambientales negativos leves. Es otro instrumento exclusivamente para este nivel o a esta categoría de impactos ambientales leves. ¿Correcto? Esta evaluación del día, el plazo máximo de tramitación del procedimiento administrativo de la evaluación del día va a ser regido por la Ley de Procedimientos Administrativos. Tiene que cumplir también una serie de requisitos en cuanto a los plazos. Y aquí va a haber también una serie de entidades opinantes en el procedimiento de evaluación del día. Llámese CERNAN, llámese LANA, entre otras autoridades. Otro de los instrumentos de gestión ambiental es el informe técnico sustentatorio. Un informe que se presta para muchas suspicacias, ¿no? Porque claro, un informe técnico sustentatorio que tiene que ver con impactos ambientales que no generan, o sea, no son significativos, ¿no? Son aprobados, son para componentes auxiliares, para ampliaciones de proyectos eléctricos, entre otros, pero que ha sido usado constantemente haciendo abuso del derecho. Ya el Tribunal Constitucional había advertido esto, que si nosotros sumamos los impactos no significativos, pues se van a poder convertir en impactos significativos. Respecto al informe técnico sustentatorio, existen excepciones al trámite de modificación del estudio ambiental. Dice, ¿no?, que sin perjuicio de la responsabilidad ambiental del titular de la actividad minera por los impactos que pudiera generar su actividad, el titular queda exceptuado de la obligación de tramitar la modificación del estudio de impacto ambiental. Mientras que la modificación del estudio de impacto ambiental es más engorroso y pues implica la utilización de un plazo mayor, pues en este caso se puede utilizar el informe técnico sustentatorio. Cuando la modificación o ampliaciones de las actividades propuestas, valoradas en conjunto con la operación existente y comparadas con el estudio ambiental inicial y las modificaciones subsiguientes aprobadas,
se ubiquen dentro de los límites del área del proyecto establecida en el estudio ambiental previamente aprobado y generen un impacto o riesgo ambiental no significativo. Es decir, que el informe técnico sustentatorio tiene que ser valorado a la luz del instrumento de gestión ambiental originario primario que ya fue aprobado, ¿no? Y que se circunscribe al impacto negativo no significativo. Ahora, se aceptarán excepciones como las siguientes. Por ejemplo, ¿no? En la modificación de las características o la ubicación de las instalaciones de servicios mineros o instalaciones auxiliares, tales como los campamentos, los talleres, las áreas de almacenamiento y áreas de manejo de residuos sólidos, siempre que no se construyan nuevos y diferentes componentes mineros o infraestructuras reguladas por normas especiales. Es decir, que no se genere un impacto o riesgo ambiental significativo. También habrá una excepción en la modificación de la ubicación de las plantas, siempre que no se varíe el cuerpo receptor de los efluentes. También la mejora en las medidas del manejo ambiental, la precisión de datos respecto a la georreferenciación de los puntos de monitoreo, pero que esto no implique la reubicación física del mismo, el reemplazo de los pozos de explotación de agua en relación al mismo acuífero, el reemplazo de la misma ubicación de tanques o depósitos de combustible en superficie, sin que implique también la reubicación física del mismo, entre otras modificaciones que resulten justificadas, pero que no ameriten una modificación mayor con impacto significativo, en este caso moderado. Significativo o moderado. El contenido del ITS, pues tendrá que colocar el nombre del proyecto, el nombre del titular o proponente, el representante legal, los datos de la consultora, siempre que esté registrada en SENACE, la ubicación geográfica, el marco legal, los instrumentos de gestión ambiental, aquellos que son parte de antecedentes, los IGA, así como los ITS aprobados previamente, ¿no? Porque se utiliza con frecuencia los instrumentos, este informe técnico sustentatorio. Las características del proyecto con instrumento de gestión aprobado. Va a haber una descripción del área de influencia del proyecto con todos los componentes del proyecto aprobados en el instrumento, donde está acompañado un mapa, hay un plano, existe la descripción de las actividades, los componentes del proyecto que van a ser modificados, que van a ser ampliados, o aquellos que se busca la mejora tecnológica y que han sido aprobados por un IGA. Un plano, un mapa de ubicación integrada de los componentes que se va a modificar, se va a ampliar, se va a implementar como una mejora tecnológica, ¿no? Indicando la ubicación de las estaciones del muestreo, las unidades de vegetación existente, las comunidades campesinas nativas, las zonas arqueológicas aprobadas y las áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento de ser el caso. ¿Correcto? El proyecto de modificación, ampliación o una mejora tecnológica mediante el ITS debe obedecer a un objetivo. El titular o el proponente debe justificar el supuesto o el por qué necesita realizar esta modificatoria a través del ITS. Debe describir prolijamente las actividades, así como los componentes que propone a través del informe técnico sustentatorio. Si va a haber una modificación, si va a haber una ampliación o simplemente una mejora tecnológica. Este proyecto de modificación
tiene previamente que tener un instrumento de gestión ambiental aprobado. Por eso, debe contener un mapa, un plano, un diagrama de las actividades, ¿no? Debidamente, pues, referenciados con el UTM BGS 84, ¿no? Que es una forma de medir las coordenadas donde se va a realizar la modificación u ampliación. De ser el caso también, indicar cuáles son los recursos o insumos a requerirse para poder implementar el ITS. Precisar la fuente, el volumen, el caudal hídrico, su tratamiento y disposición final, indicando las coordenadas de ubicación de los puntos de captación y descarga, y estos también deben ser plasmados en un mapa. Presentar un cronograma de ejecución y el costo del proyecto, presentar una información actualizada de los componentes ambientales a ser impactados por la modificación, ampliación o una mejora tecnológica, identificación y evaluación de los impactos ambientales y también identificar aquellas actividades que pudieran causar un impacto. Asimismo, identificar los factores o componentes y aspectos ambientales del entorno susceptibles de ser impactados y la evaluación de impactos o metodología que se va a usar en la evaluación potencial de los impactos ambientales, la matriz de identificación de los impactos ambientales, ¿no? La mejora tecnológica, la descripción o evaluación también de los potenciales impactos identificados, incluyendo, ¿no? Los impactos acumulativos y sinérgicos, ¿no? Y realizar una comparación de los impactos identificados en su instrumento de gestión ambiental aprobado por los ITS. También tenemos, por un tema de tiempo, también tenemos dentro de los planes el plan de cierre, ¿no? El plan de cierre ha traído consigo muchas controversias, ¿no? Porque se entiende que cuando se establece un plan de cierre, hay una fecha programada para poder cerrar la actividad minera y poder proceder con la rehabilitación, ¿no? Del área, no con la idea, pues, de poder retrotraer estos impactos negativos, ¿no? La presidenta del Comité Minero de la Sociedad Minera Petróleo y Energía, Magali Bardales, dijo, ¿no? El término plan piloto, usada por la ministra Vázquez para referirse a la iniciativa de cerrar operaciones mineras, podría generar un precedente completamente negativo, no solo para el sector minero, sino para cualquier actividad económica en el país. Claro, lo que se estaba discutiendo aquí era si es que tenemos un plan de cierre como instrumento de gestión ambiental y tenemos una fecha determinada para el cierre, ¿se debe cumplir este plan? ¿O se debe preferir que las empresas, en este caso los proponentes, sigan realizando la explotación? El plan de cierre de minas también es un instrumento de gestión ambiental que está compuesto, por un lado, por un aspecto técnico, pero también por un aspecto legal. Hay acciones técnicas, hay acciones legales. Y la finalidad de este instrumento de gestión ambiental es rehabilitar el área utilizada o perturbada por la actividad para que ésta alcance características de ecosistema compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación paisajística. Esa es la finalidad de este instrumento de gestión ambiental que tiene que ver con la rehabilitación del área perturbada, del área utilizada, ¿no? Y tratar, pues, que el área que ya fue utilizada pueda ser compatible con este derecho que tenemos de vivir en un ambiente sano, equilibrado y adecuado. El plan de cierre
como instrumento de gestión ambiental es una información también que se debe dar a la comunidad, ¿correcto? ¿Para qué? Para que tanto las autoridades regionales, provinciales y distritales tomen las acciones del caso y coadyuven al cumplimiento de este plan. El estudio ambiental contiene el plan de cierre de minas y ahí se realiza una descripción de las medidas de cierre, es decir, lo que se va a realizar al momento del cierre para poder rehabilitar el área. El plan de cierres de minas, en el caso de los estudios ambientales, que proponen como actividad principal el reaprovechamiento de uno o más pasivos ambientales mineros, las medidas de cierre deberán estar planteadas a nivel de factibilidad con diseño de nivel constructivo, es decir, aprovechar los pasivos ambientales propios de la actividad minera. En ese supuesto, la aprobación de un EIA con cierre a nivel de factibilidad con diseño de nivel constructivo exime a su titular de la presentación de un plan de cierre de minas adicional, ¿no? Para los casos en los que una unidad minera de operación se proyecte involucrar el reaprovechamiento de un pasivo, las medidas de cierre correspondientes deberán incluirse en el plan de cierre de minas de dicha unidad. ¿Cuál es el contenido del plan de cierre conceptual? El plan de cierre conceptual del proyecto minero lo que va a hacer es, en primer lugar, identificar y luego describir las posibles medidas que se van a realizar cuando ocurra el cierre de labores y además el desmantelamiento de las instalaciones de los componentes del proyecto minero. ¿Correcto? Este plan naturalmente será desarrollado y posteriormente evaluado a nivel de factibilidad. Es decir, si es que lo que tú describes, lo que tú has identificado de cómo vas a desmantelar el proyecto minero es factible o no, porque claro, podría ocasionar un daño mayor. Ya en el cierre de las instalaciones mineras, que es la conclusión definitiva de todas las actividades de cierre de uno o más de una instalación que forma parte de una unidad minera, aquí se va a incluir las labores de mantenimiento y las propias labores de poscierre, de modo que se garantice el cumplimiento de los objetivos de cierre contemplados en el plan de cierre de minas de la unidad minera, donde se localiza la instalación y con estricto cumplimiento de la legislación ambiental. Cuando uno habla del plan de cierre de minas, uno también habla de las garantías que deja en este caso el proponente ante los pasivos ambientales. Pueden haber varios componentes en la actividad minera y cada componente tendrá un plan de cierre. Pero puede ser o ocurre que la garantía es una y a veces se produce el abandono de la mina y lo que va a hacer es la garantía va a suplir, ¿no? O va a cubrir los gastos o el costo que genera el cierre de mina. Pero ¿qué pasaría si es que el monto no es suficiente y solamente podría cubrir un componente? No todo el componente de la actividad minera. Entonces, eso también es un tema de discusión. ¿Cómo deberíamos hacer que el plan de cierre sea eficiente? ¿Cómo podríamos hacer que las garantías que se exigen para el plan de cierre, el cierre definitivo de la actividad, puedan cubrir todos los componentes, todos los pasivos ambientales? Y el cierre final es pues la conclusión definitiva de las actividades de todas las labores, áreas e instalaciones de la unidad minera que por razones operativas no hayan podido cerrarse durante la etapa productiva o comercial, de modo tal que se garantice el cumplimiento de los objetivos de cierres contemplados en el plan de cierre de mina, ¿no? El cual ha sido evaluado, el cual ha sido
verificado. Y el cierre progresivo tiene que ver con aquellas actividades de rehabilitación que el titular de la actividad minera va efectuando simultáneamente. Va realizando su actividad productiva, va cerrando una mina o un componente y la va rehabilitando. Una vez cerrada la mina, viene el post-cierre. Aquí ya hablamos de las actividades de tratamiento de los efluentes, las emisiones, el monitoreo, mantenimiento que deben realizarse luego de concluidas las acciones de rehabilitación hasta que se demuestre la estabilidad física, química del residuo o componente minero susceptible de generar impactos negativos de acuerdo al plan de cierre, ¿no? Luego tenemos el plan de contingencia. Uno de los instrumentos de gestión ambiental muy polémicos, podríamos decir, a raíz de lo que ocurrió en el caso Repsol, por ejemplo, ¿no? Donde tuvieron acciones primarias, ¿no? El plan de contingencia debe incluir las medidas de control y respuesta frente a situaciones de emergencia que pueden poner en riesgo el ambiente, la salud, la operación minera, así como bienes de terceros o de carácter público, ¿ya? Asimismo, deberá incluir un análisis de riesgo con indicadores de alerta elaborado con una metodología reconocida que permita la implementación de medidas de respuesta rápida para poder evitar que se efectivice o magnifique el daño, así como los mecanismos de corrección, ¿no? A propósito de ello, pues esto es lo que ocurrió en el caso Repsol, donde se imputaba de que no había el plan de contingencia, ¿no? Y claro, tienen el reglamento de protección ambiental en el sector de hidrocarburos, donde hubo una modificatoria, ¿no? Hubo una modificatoria el año, hubo una modificatoria el 2021, donde se aplicó, un momentito, por acá lo tengo. Claro, el decreto supremo, el 005 del año 2021, lo voy a compartir, ¿no? En el plan de contingencia, donde se aplicó el decreto supremo, la 005 del año 2021, donde se modificó el artículo 66 del reglamento y aparece el artículo 66.6a, donde se establece acciones de primera respuesta o acciones primarias, como el control de fuente, el aseguramiento del área y contención, la recuperación superficial y disposición final del contaminante, la limpieza del área afectada por el contaminante, la disposición final de los residuos generados en las acciones anteriores, las acciones de rescate de la fauna silvestre, otras acciones que también señale el plan de contingencia, ¿no? El plan de contingencia, pues, es uno de los instrumentos de gestión ambiental muy polémico, ¿no? En el caso de la minería, mediante decreto supremo, la 026 del año 2001, se incorpora el artículo 50A, en el cual se habla del plan de contingencia, ¿no? Que es un instrumento que se va a utilizar en caso de situaciones de emergencia respecto de los riesgos que están descritos en el reglamento, ¿no? Y se realizará lo siguiente, dice, ¿no? Si las medidas de contingencia no se encuentran previstas en su instrumento de gestión ambiental, el titular minero debe implementar, en caso se presente la condición de riesgo, las medidas de contingencia que incluyan acciones de control y respuesta con el propósito de controlar sus efectos durante el periodo de la emergencia, debiendo comunicar dicha implementación a la autoridad competente en materia de fiscalización. También tenemos la participación ciudadana, ¿no? Cuando uno habla de la participación ciudadana,
pues uno tiene que hacer referencia a los principios de gestión social. Tiene que ver con la variable social, ¿verdad? Porque la actividad va a afectar, ¿no? Va a haber una afectación a la sociedad, va a haber una afectación indirecta. El enfoque de desarrollo sostenible es también un enfoque circunscrito al área de influencia directa social del proyecto minero. Es decir, que va a haber una afectación social. Las actividades mineras, en el marco de las políticas y normas sectoriales, se deben realizar considerando la política nacional del ambiente, el plan de acción ambiental en su interdependencia con el entorno social, desarrollando una gestión social y ambiental con criterio de mejora continua, procurando el uso y manejo responsable de los recursos para impulsar el desarrollo social. En la participación ciudadana se debe considerar también la interculturalidad, es decir, desarrollar mecanismos y procesos de gestión social adecuados para identificar, reconocer, valorar y respetar las diferentes culturas que existen en los grupos humanos. La participación ciudadana debe ser implementada por los titulares de los proyectos. A través de una correcta información, debe haber una información informada, una participación informada, una participación responsable, acorde a las normas legales vigentes. A propósito de la participación ciudadana, hablar del derecho a la consulta previa, hablar del derecho a la consulta previa nos circunscribe a lo que dice el artículo 1, que la participación en la gestión ambiental no solamente es un derecho, sino también es un deber. ¿Correcto? ¿Qué sucedió en el caso de la consulta previa? Ustedes sabrán que el Tribunal Constitucional, el anterior Tribunal Constitucional, había señalado que la consulta previa no es un derecho fundamental. Esto a raíz de una demanda constitucional contra una comunidad, contra una minera. Y el tribunal dice que la consulta previa no está reconocida en la Constitución y que la consulta previa, al no estar reconocida en la Constitución ni tampoco en la norma internacional de la OIT, la 169, y tampoco por los tratados internacionales tienen esta categoría. En consecuencia, no es una consulta previa. A raíz de eso, la Defensoría del Pueblo dice no, que el tribunal se equivoca porque en anteriores sentencias el tribunal ya había dicho que es una consulta previa. Pero en ambos casos, ni el tribunal ni la Defensoría del Pueblo tienen razón. Por lo siguiente, ¿no? Porque la consulta previa es un derecho fundamental, es un derecho inherente. Y los derechos fundamentales y los derechos inherentes, los derechos, acabo en 5. Sí, y los derechos fundamentales y los derechos inherentes no pueden ser positivizados, ¿correcto? O sea, no pueden obedecer a una positivización. Los derechos fundamentales son derechos inherentes. Por eso la consulta previa es un derecho inherente. Bueno, para culminar y para poner una problemática. Una empresa en su instrumento de gestión ambiental se compromete a realizar regado con agua salina. Y así se aprueba su instrumento de gestión ambiental. OEFA
interviene, supervisa el cumplimiento de este compromiso ambiental, pero la empresa no había realizado el regado con agua salina, lo había realizado con agua dulce, con agua de río, porque consideró que era mejor utilizar el agua de río que utilizar el agua salina. UEFA, pese a ello, le dice, bueno, usted no ha cumplido con su compromiso contenido en su instrumento de gestión ambiental y la multa. Y la empresa dice, pero ¿por qué me multa? Si lejos de causar un daño al ambiente, estoy protegiendo utilizando agua salina. Las fuentes de las obligaciones son la ley, son los instrumentos de gestión ambiental, pero no hay que olvidar que los instrumentos de gestión ambiental tienen por finalidad cumplir lo que dice la ley. Y la ley es el reflejo de la política nacional ambiental. ¿Correcto? En este caso se le impuso una multa a esta empresa que yo la discrepo porque en buena cuenta se está cumpliendo con la ley, se está cumpliendo con el objetivo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en el reglamento de supervisión y fiscalización ambiental, ha cambiado el paradigma, ha cambiado el fundamento. La multa debe ser considerada la última alternativa. Hoy se busca que el ciudadano o el administrado pueda concientizar y pueda asumir una actitud voluntaria de poder corregir o reparar voluntariamente y cumplir pues con todos sus compromisos. Los instrumentos de gestión ambiental son medios, no es el fin. El fin son aquellos derechos reconocidos por la Constitución y reconocidos por la ley. Pero bueno, el reglamento de protección ambiental, el reglamento de supervisión y fiscalización de UEFA, el del 2019, evidencia pues estos cambios, estos nuevos paradigmas que tiene que ver con la eficiencia normativa. Bueno, por un tema de tiempo yo tengo que regresar a Lima, estoy en la ciudad de Huancayo. Les agradezco su atención, me hubiera gustado hablar un poquito más, pero por un tema de tiempo, prácticamente una hora, espero que en algo haya podido contribuir con los fines del instrumento de gestión ambiental. Sí, Muchas gracias. antes de esto, estimado ponente, tenemos algunas consultas, unas preguntas. Agradecemos la participación del abogado Edgar y mencionarle que se tiene la siguiente pregunta. ¿La rehabilitación debe efectuarse antes o después de cierre de operaciones mineras? Claro, claro, usted me habla de la rehabilitación. Pues hay un cierre que se va, que mientras se va realizando la producción y voy cerrando los componentes, también se va rehabilitando las áreas, ¿no? Es un cierre progresivo. No cierro en definitiva toda la unidad minera, parte de los componentes voy cerrando, voy rehabilitando y sigo produciendo. Una consulta más. ¿Los reglamentos de protección ambiental de las actividades productivas cumplen con la finalidad de protección de la biodiversidad y salud de las personas? A ver, en teoría sabemos que el fundamento del derecho ambiental es lo que dice Omar, ¿no? El sustento o el paradigma del derecho ambiental es la conservación de la biodiversidad. Esa es la razón de ser. Solo en la medida que se conserve la biodiversidad, se va a poder lograr vivir en un ambiente sano, adecuado y equilibrado. La pregunta que usted me hace es si los reglamentos de protección ambiental son eficientes o no son eficientes. Creo que el múltiple impacto negativo que vienen causando tanto las empresas formales como también en este caso las informales, que no obedecen este reglamento, evidencia pues que hay muchos cambios que se debe hacer en el reglamento. Por ejemplo, para que el reglamento sea eficiente,
debería haber una correcta caracterización del área. A rigurosidad, incluso podría haber una coordinación entre OEFA y SENACE. Una última pregunta que es de Susan Rodríguez. Nos dice, ¿qué modificación normativa es necesaria para que sea más efectiva el sistema de evaluación del impacto ambiental? A ver, hoy en día, justamente os hacía una pregunta de una consultoría, decía, ¿no? Hoy en día, cuando uno habla del tema ambiental, uno habla de tres variables, ¿verdad? La variable económica, la variable ecológica y la variable social. La pregunta que nos hacemos es, ¿las tres variables están avanzando a la par? Cuando en 2001 tenemos el CIA, el 2009 tenemos el CINEFA, 2008 se crea OEFA. O sea, hay una dispersión de acontecimientos jurídicos normativos que creo que necesitamos un poco de orden. Por ejemplo, en el CINEFA, OEFA dice que tiene competencias ambientales, pero no dice que tiene competencias en impactos o en obligaciones sociales. No dice. Utilizan para eso el CIA, utilizan el artículo referente a los instrumentos, el artículo 11, si no me equivoco, de los instrumentos de gestión ambiental de la Ley General de Minería, de la Ley General del Ambiente, perdón. Entonces creo que más allá de una modificación, creo que falta un orden. ¿No? Hay que ordenarlos. Creo que el derecho ambiental ha ido evolucionando y las competencias están mutándose, ¿no? Entonces, creo que OEFA debería, por ejemplo, tener expresamente en su ley del CINEF, es decir, OEFA es competente no solamente en temas ambientales, sino económicos y también sociales con repercusión en el impacto ambiental. Ujú. Mm, Al nombre de todo el equipo de NIDA, Bilaulio y el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, les extendemos nuestra gratitud por haber participado en el desarrollo de esta clase y haber resuelto las preguntas de los participantes de forma tan amable. Esperamos contar con usted en futuros eventos a desarrollar. Muchas gracias, abogado. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego. Gracias. De igual forma, agradecemos a cada uno de los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Desde NIDA y Behavior esperamos que puedan acompañarnos el día de mañana a partir de las 5 de la tarde para empezar con el segundo módulo del curso con los temas sobre instrumentos de gestión ambiental en el Perú.